Estamos a unos instantes de establecer la comunicación respectiva con el diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que se ha destacado como millones de mexicanos entre otros temas, por supuesto, señalar que viola la ley en la posible prolongación del mandato del ministro Arturo Saldívar. Muchos decimos que se trata, aunque sea de 2 años, esta ampliación de una reelección. Lo estoy viendo en pantalla, le agradezco mucho este enlace, Sergio. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les ofrezco una disculpa por la transmisión. Ando fuera de la Ciudad de México y andamos aquí en la calle, pero con mucho gusto atentos a tu programa. Gracias, de verdad. Nosotros somos los agradecidos porque nos dediques algunos minutos. El día de hoy has señalado con mucha puntualidad y en las redes sociales se ha destacado así en una entrevista que tuviste con Vicente Serrano, tu posición en relación con la prolongación del mandato del ministro Arturo Saldívar. ¿Podrías compartirla con nosotros de la comunidad, etcétera? Sí, por supuesto que sí. Yo subí un tuit en el que estoy definitivamente dando una postura en donde le pido al ministro Arturo Saldívar que sea congruente y que evite la controversia, incluso poniendo ahí contra la pared al resto de los ministros, y que no tiene ningún sentido el ponerlos a votar, cuando está muy claro que se está de alguna manera violando la Constitución, cuando su mandato pues prácticamente va a terminar. Yo estoy en contra definitivamente de la ampliación de su mandato, independientemente de lo que se diga, porque pues tiene que cumplir con lo que dice la Constitución, con sus 4 años. Entonces, hice una postura al respecto y por eso se creó tanta controversia y por eso fue la entrevista con Vicente Serrano justamente en su programa. No se escucha. ¿No se escucha? ¿Ya se escucha? ¿Ya me escuchan? El hecho de que se prolongue el mandato o se reelija, como decimos muchos, al ministro Arturo Saldívar por 2 años más, ¿qué significa para la democracia mexicana? Muchos estamos convencidos de que lesiona las propias instituciones, la ley, y lo somete al capricho del poder de un solo hombre, Sergio. Sí, ese es mi punto de vista. Yo estoy convencido de que tenemos que ser respetuosos de las instituciones, de la separación de poderes, tenemos que ser respetuosos también de la Constitución. Yo soy definitivamente demócrata, constitucionalista y respeto. Yo juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y justamente pues tenemos que ser respetuosos de eso. Y si ya le toca al ministro de alguna manera terminar pues el mandato que le corresponde, me parece que él precisamente tendría que ser el respetuoso, independientemente de la opinión, y lo digo con todo respeto, de la opinión del Ejecutivo. Entonces, no hay necesidad de crear controversia, de crear esta inestabilidad, y tampoco poner al resto de los ministros a que se someta de alguna manera a votaciones, porque yo estoy convencido que cualquiera de ellos podría hacerlo dignamente, que les corresponde. Cualquiera de los ministros tienen evidentemente la capacidad para presidir justamente esta parte que les corresponde, ¿no? Sí, de hecho, la propia conformación y la normatividad interna del tribunal es lo que comprende la posibilidad de que cualquiera de ellos, en efecto, asuma el cargo. Coincido contigo, Sergio Mayer. Es lo que corresponde justamente, que cualquiera de ellos. Así es. ¿Cómo han tomado los militantes de Morena, no te preocupes, y tus coreligionarios en la Cámara de Diputados, tu postura, tu diferencia respecto de el presidente de la República y muchos que transmiten en los medios de comunicación o en cualquier instancia exactamente la misma línea que les dicta un solo hombre? ¿Cómo han tomado esa definición de tu parte? Pues mira, yo nunca he recibido línea de parte de nadie, absolutamente nadie, ni de mis coordinadores. Por supuesto que he recibido ataques de algunos compañeros de mi grupo parlamentario y he recibido ataques también de personas radicales de izquierda, lo cual respeto, por supuesto, sus posturas. Sin embargo, pues hay que entender
que para mí primero está México, está la Constitución, están los mexicanos, y esa es mi postura. Y yo sé que esto puede o está levantando ámpulas, pero yo estoy convencido que hay que ser respetuosos de la ley y las instituciones, y que pues hay que tener congruencia, hay que tener respeto precisamente a eso, y para eso la gente nos dio a través del voto. Yo hoy, independientemente de lo que haya pasado en las elecciones, hoy sigo siendo diputado federal y estaré un par de meses o 3 meses más, y quiero cumplir a cabalidad el mandato que me dio justamente la gente del Distrito 6, y que de eso se trata, ser respetuosos. Y yo voy a ser muy claro en mis posturas, en mis posiciones, congruente, respetuoso, y yo sé que esto me está generando muchos problemas, incluso con el mismo partido, pero ese es, lo he dicho muy claramente, que esa va a ser mi postura, y seré siendo respetuoso independientemente de los ataques que reciba, y que antes de cualquier ideología de izquierda, derecha, radical, o de fifís, o de, chairos, o como nos quieran llamar, está antes México, están los mexicanos, están las instituciones, y está nuestra democracia. Y este tipo de posturas creo yo que fortalece nuestra democracia. Sin duda, el hecho de establecer o reconocer la diferencia y las coincidencias como parte de la política es precisamente lo que implica la civilidad del trabajo legislativo, fuera del trabajo legislativo. A mí me parece, Sergio, que el día de hoy, en la charla que sostuviste con Vicente Serrano, dejaste implícitamente que una cosa es el periodismo, preguntar, cuestionar, ofrecer datos, contrastar, y otra cosa es ser un difusor de propaganda. ¿Estoy bien en mi lectura? Pues bueno, cada quien hizo las lecturas que quisieron, que les correspondieron, incluso el mismo Serrano, pues pudo hacer la lectura, el mensaje fue claro y fue muy contundente. Si él fuera un poquito más objetivo en sus comentarios y menos radical, pues creo que tendría mucho más legitimidad en sus comentarios. Y eso es importante en un comunicador. Una cosa es ser comunicador y ser objetivo con tus comentarios, pero su tendencia es muy clara, y yo entiendo su programa, entiendo su postura, y se lo dije, y que él tiene que defender esa postura, pero bueno. Que persigue la papa, le dijiste. Pues sí, es evidente sus posturas, y que él está esperando que todos pensemos igual que él, y que eso lo hace evidente. El hecho de que él no sea objetivo en sus comentarios, y que de alguna manera esté buscando radicalizar, pues hace evidente el comentario que hice, y él pues se sintió ofendido, pero bueno, ese es también mi punto de vista, y vivimos en un país libre, donde puedes hacer libertad de expresión, y yo sé que me eché encima a todo su auditorio en cierta forma, pero mi comentario no fue hacia su auditorio, fue precisamente hacia él, porque él intentó incluso contraponerme con el mismo presidente, contraponerme con su público, lo cual no me parece correcto. Mi postura fue directa hacia la postura que él tiene. Sí, y como he dicho, en la democracia se coincide y se difiere. Finalmente, Sergio, el riesgo de vivir la promoción desde el propio gobierno de un solo pensamiento es, ¿te parece uno de los principales riesgos que está viviendo nuestro país? Mira, yo estoy convencido definitivamente, y estoy a favor de una transformación en la que se acabe la corrupción, que se acabe con los malos manejos, que se acabe con los privilegios, definitivamente, pero lo tenemos que hacer de manera correcta, adecuada, respetando instituciones, respetando la Constitución, y no podemos pasar. El mandato del pueblo fue muy claro, el que están cansados definitivamente de lo que está pasando en nuestro país, pero eso no quiere decir que tengamos un cheque en blanco y que podamos destruir a manga ancha todo lo que ya se ha construido a través de los años, a través de la ciudadanía, de los mexicanos, y que esa es definitivamente una idea que tengo como mexicano, y que no tiene nada que ver con posturas ideológicas. Ojalá y que se entienda que hoy México lo que necesita es que busquemos una reconciliación,
busquemos cuáles son nuestras diferencias para buscar las coincidencias y que dejemos de polarizar, dejemos de crear conflicto entre ciudadanos. Hoy la ciudadanía fue muy clara en estas elecciones que acaban de pasar, en donde estoy convencido de que definitivamente algo está pasando, algo estamos haciendo mal y tenemos que entenderlo. No podemos tener la soberbia de pensar que solamente porque los medios de comunicación hablan mal y por eso la gente votó. Hoy en día la gente salió a votar, expresó su voto, expresó su opinión y que tenemos que recapitular, hacer una introspección de cuáles son nuestros errores y corregirlos. Autocrítica, claro. Entonces, tener una autocrítica y reconocer. Y yo te puedo decir que definitivamente no me tocó ganar, porque soy yo sé que hoy en día el hecho de haber estado con Morena, pues por todo lo que ha pasado, nos pesó. Y eso hay que reconocerlo. Yo lo único que les pido es que hagamos una lectura de lo que pasó y hagamos un análisis y ver cómo podemos cambiar en beneficio de México. No, definitivamente para mí, antes de cualquier movimiento, está México, está mi país, está mi constitución, y siempre lo voy a expresar, y si eso me causa conflicto, definitivamente con algunas otras posturas, pues de eso se trata la libertad de expresión, de eso se trata la democracia, y bueno, yo seguiré expresándolo de manera abierta, siempre que personas como tú y sus programas me lo permitan. Desde luego que sí. ¿Qué sigue para Sergio Mayer después de que se cumplan los 3 meses que le quedan del cargo? Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Hay personas que se han alegrado de que perdí mi reelección, pero lo dije también en el programa de Serrano. Sergio Mayer era antes, yo ya existía mucho antes como productor, como actor, y siempre he sido una voz crítica, siempre he sido una voz dentro de la política. Fui vocero de los derechos de los niños antes de ser diputado y siempre he estado participando de alguna manera y voy a continuar. Yo creo que ahora mucho más que antes. Sergio Mayer no necesita una curul o necesita un espacio de representación popular para seguir trabajando por México, por la cultura, por las mujeres, por acabar con la discriminación, por acabar con la polarización, por supuesto. Entonces, hoy más que nunca voy a seguir trabajando. Esta es una pequeña pausa. Muchas personas en la política han tenido estas pausas y han tenido continuidad, y te puedo hablar de muchos políticos que han perdido incluso el mismo Biden, guardando las dimensiones y con el debido respeto, pues perdió en muchas veces elecciones, pero eso no implica que estés fuera de la política. Yo seguiré siendo una voz crítica, sigo siendo una voz de la gente que más lo necesita y lo seguiré expresando. Y ahora, más que nunca, seguiré sirviendo a mi país, seguiré sirviendo a la gente con más necesidades y ese va a ser mi compromiso. Y ya veremos en algunos meses, en algunos años. Por supuesto que voy a regresar recargado con todo y tengo la tranquilidad. Muchos creen, me han hablado para decirme cómo estás, cómo te sientes. Yo soy una persona muy pragmática y siempre salgo adelante y esto es un pequeño espacio en mi carrera, en mi corta carrera política, pero por supuesto que voy a continuar. Yo no llegué aquí por un tema de ocurrencia o de popularidad, sino por un compromiso real con México y con mi país, y eso lo estoy demostrando con los hechos y con mi trabajo, que me avalan con el trabajo que hice como diputado y como presidente de la comisión. Qué bueno escucharte con esa intensidad, con esa enjundia, con esa disposición y amor por el propio país, que estoy seguro nuestra comunidad también está agradeciendo. Si Vicente Serrano intentaba en su programa contigo generar hostilidad, lo que yo te puedo decir en las propias redes sociales y con expertos que tenemos aquí en la revista, etcétera, es que tienes un respaldo orgánico de decenas de miles, ya casi podríamos decir de hasta 150,000 personas solo en Twitter que están aplaudiendo la postura
que tú has tenido. Así es que en el nombre de la propia comunidad, etcétera, el mío propio, con las diferencias que tú sabes que hemos tenido, tanto tú como yo, en la propia red social, reconozco en mucho tu valentía, tu aporte, el apoyo a la pluralidad y toda tu trayectoria, que no solo se circunscribe a la política, también, por supuesto, como un símbolo de un grupo que además, permíteme agradecerte, a mi edad también los lagrimales se aflojan, que nos has dado mucha alegría con música, con canto, y eso es fundamental para la alegría de los mexicanos. Por eso también te agradezco mucho esta conversación y agradezco mucho esta valentía para, frente a la promoción del pensamiento único, escuchar una voz disidente y sensata como la que hemos escuchado, Sergio. Para mí, al contrario, no sabes cómo agradezco y valoro la oportunidad de estar en programas como el tuyo y que entendamos que vivimos en un país plural con diversidad de ideas, pero siempre tenemos que pensar en el bien de México. Y yo invito a toda la comunidad, etcétera, a que nos sumemos a este movimiento. No tiene nada que ver, y lo digo siempre, con ninguna ideología de izquierda, derecha, ni mucho menos, que busquemos las coincidencias. Y yo estoy convencido que juntos podemos sacar adelante a México. Y si hoy la gente nos dio un apretón de orejas, un jalón de orejas con lo que está pasando, hay que reconocer y tener la humildad de que tenemos que corregir el rumbo de nuestro país. Y yo, como mexicano, me sumo al trabajo de todas estas personas que salieron a votar de manera democrática y que nos demostraron que la gente pone y la gente quita. Y eso hay que reconocerlo y seguir trabajando por México. Gracias, Sergio Mayer. Te mando un abrazo muy fuerte y el reconocimiento de la comunidad, de etcétera. Que tengas muy buenas noches y gracias por tu tiempo. Igual mi reconocimiento y mi admiración a tu programa y a toda la comunidad, etcétera, con mucho cariño, y sumemos esfuerzos. Yo estoy convencido que juntos podemos cambiar el rumbo de nuestro país.